En 2026, un jubilado brasileño con 200.000 reales enfrenta una decisión que determinará si come carne o arroz con frijoles en 2035. Esa decisión no es filosófica, es matemática. Y la mayoría la toma mal porque confunde riesgo con volatilidad. Déjame mostrarte algo que nadie calcula. Si dejas esos 200.000 reales en una cuenta de ahorros tradicional con rendimiento anual del 0,5%, en 10 años vas a tener 210.000 reales nominales. Suena como ganancia. Es una mentira. Con inflación del 6% anual compuesta, esos 210.000 valen el equivalente a 116.000 reales de hoy. Perdiste 84.000 reales de poder adquisitivo mientras creías que estabas siendo prudente. Eso no es seguridad. Es suicidio financiero en cámara lenta. Ahora te voy a mostrar qué sucede si pones esos mismos 200.000 reales en el instrumento más aburrido que existe en Brasil, el Tesouro Selic. Este título público está atado a la tasa Selic, que en febrero de 2026 ronda el 11% anual. No es espectacular, es predecible. Con 11% anual sostenido durante 10 años, tus 200.000 se convierten en 568.000 reales nominales. Ajustados por inflación del 6% anual, eso equivale a 317.000 reales en poder adquisitivo real de hoy. Ganaste 117.000 reales, no perdiste 84.000 como el que guardó en ahorros. La diferencia entre esas dos decisiones es 201.000 reales, o 4 años completos de jubilación del INSS para un trabajador promedio. 4 años de tu vida que desaparecen o aparecen dependiendo de dónde pusiste el dinero en febrero de 2026. La pregunta obvia es ¿por qué alguien elegiría perder 84.000 reales en lugar de ganar 117.000? La respuesta no está en los números, está en la cabeza. La mayoría de los jubilados brasileños cree que el Tesouro Selic es complicado. Error. Es más simple que abrir una cuenta bancaria. Entras al sitio del Tesouro Directo, vinculas tu CPF, transfieres dinero, compras el título. Listo, 3 pasos, 5 minutos. Y sin embargo, el 92% de los jubilados nunca lo hace. Prefieren perder dinero real por evitar 5 minutos de incomodidad digital. Esa es la diferencia entre pobres y ricos. No es acceso a información, es tolerancia a la incomodidad inicial. Ahora, el Tesouro Selic tiene una ventaja que nadie menciona hasta que la necesita. Liquidez diaria. Eso significa que si tu nieto tiene un accidente y necesitas 50.000 reales mañana, puedes rescatar ese dinero hoy y tenerlo en tu cuenta en 24 horas hábiles. Sin penalización, sin pérdida, sin burocracia. Compara eso con un certificado de depósito bancario con plazo de 2 años. Si rescatas antes del vencimiento, pierdes rentabilidad o pagas multas. El Tesouro Selic no castiga emergencias. Por eso funciona como reserva de emergencia líquida que además combate inflación. Es el único instrumento en Brasil que combina liquidez total con protección inflacionaria sin costo de salida. Warren Buffett tiene un principio que repite desde 1960. Nunca inviertas en algo que no entiendas. El Tesouro Selic es tan simple que no hay nada que no entender. Tasa Selic hoy. Rentabilidad atada a esa tasa. Liquidez diaria. Respaldo del Tesoro Nacional. Fin de la historia. No hay letra pequeña, no hay sorpresas, no hay gerentes de banco vendiendo productos complicados con comisiones escondidas. Pero aquí viene algo que cambia la ecuación para jubilados con más de 250.000 reales. Si tienes 1.000.000 de reales, poner todo en Tesouro Selic es un error. No porque sea malo, porque estás dejando dinero sobre la mesa. Y aquí es donde entra el segundo instrumento que nadie enseña correctamente, el Tesouro IPCA+. Este título combina dos cosas, inflación real
medida por el IPTA más una tasa fija adicional. En febrero de 2026, el Tesoro IPCA más 2035 paga inflación más 5,8% al año. Eso significa que pase lo que pase con la inflación, tú ganas 5,8% real por encima de ella. Si la inflación es 6%, ganas 11,8%. Si es 10%, ganas 15,8%. Tu poder adquisitivo crece garantizado. Ahora déjame mostrarte la diferencia matemática entre Tesouro Selic y Tesouro IPCA, más en un horizonte de 20 años. Imagina que tienes 500,000 reales y los divides en dos. 250,000 en Selic, 250,000 en IPCA más. Escenario Selic. Asumiendo tasa promedio del 10% anual e inflación del 5% anual durante 20 años, tus 250,000 nominales se multiplican por 6,7 veces, llegando a 1.691.000 reales nominales. Ajustados por inflación, eso equivale a 638,000 reales en poder adquisitivo de hoy. Ganaste 155% real. Ahora escenario IPCA más. Con 5,8% real garantizado durante 20 años, tus 250,000 se multiplican por 3,07 veces en términos reales, llegando a 768,000 reales de poder adquisitivo actual. Ganaste 207% real. La diferencia entre ambos escenarios es 130,000 reales de poder adquisitivo, o 2 años y medio de jubilación. La pregunta que nadie hace es, ¿por qué el Tesoro IPCA más paga más que el Selic, si ambos son respaldados por el mismo gobierno? La respuesta es liquidez versus compromiso. El Selic te deja salir todos los días, sin costo. El IPCA más te castiga si vendes antes del vencimiento, porque está sujeto a marcación a mercado. Si las tasas de interés suben después de que compraste, tu título pierde valor de mercado temporalmente. Si necesitas rescatar en ese momento, pierdes. Por eso el IPCA más paga una prima de 5,8%. Te está compensando por inmovilizar tu dinero hasta el vencimiento. Esa es la diferencia entre reserva de emergencia y jubilación a largo plazo. La primera debe estar en Selic. La segunda debe estar en IPCA más. La mayoría mezcla las dos y termina rescatando IPCA más en el peor momento, perdiendo justamente la ventaja que buscaba. En 1973 viví la peor combinación posible, inflación del 11% anual en Estados Unidos. Recesión, mercado cayendo 48%. La gente que tenía bonos prefijados comprados en 1968 a tasas del 5% vio cómo la inflación del 11% destruía su capital. Un bono que pagaba 5% con inflación del 11% genera pérdida real del 6% anual. En 5 años, $1,000,000 se convertía en $730,000 de poder adquisitivo. Esa experiencia me enseñó algo que Warren y yo aplicamos hasta hoy. Nunca compres deuda prefijada larga en ambientes inflacionarios inciertos. Siempre protege contra inflación primero. El Tesoro IPCA más hace exactamente eso. Te ancla a la inflación real más un retorno adicional garantizado. Es la lección de 1973 aplicada a Brasil en 2026. Pero hay una trampa escondida que invalida todo lo que acabo de explicar si no la conoces. Y esta trampa destruye carteras de jubilados todos los años en Brasil. El impuesto de renta sobre títulos públicos sigue una tabla regresiva brutal. Si rescatas antes de 180 días, pagas 22,5% de IR sobre la ganancia. Entre 180 y 360 días, pagas 20%. Entre 360 y 720 días, pagas 17,5%. Solo después de 720 días, bajas a 15%. Eso significa que un jubilado que compra Tesoro Selic hoy
y necesita rescatar en 6 meses por emergencia médica, va a pagar 22,5% de IR sobre todo lo que ganó. Si ganaste 5,000 reales de rentabilidad, 1,125 reales van para Receita Federal. Te quedan 3,875 reales líquidos. La mayoría no calcula esto antes, lo descubre cuando rescata, y ahí es tarde. Por eso existe un instrumento que los bancos brasileños odian que conozcas. Certificados de depósito bancario con cobertura del Fondo Garantizador de Créditos, CDB. Estos títulos privados emitidos por bancos pagan tasas competitivas y tienen protección de hasta 250,000 reales por CPF y por institución financiera. Pero aquí viene lo interesante. Algunos CDBs pagan 110% del CDI, que está casi atado a la Selic. Si la Selic es 11%, el CDI ronda 10,75 y 110% del CDI es 11,825%. Eso es más que el Tesoro Selic. Y la pregunta obvia es ¿por qué? La respuesta es riesgo de crédito. El Tesoro Nacional no quiebra, un banco sí. Por eso el banco te paga más. Está comprando tu confianza con rentabilidad adicional. Ahora, el FGC cambia toda la ecuación. Si el banco quiebra, el FGC te devuelve hasta 250,000 reales por CPF. Eso significa que si distribuyes tu dinero en 4 bancos pequeños poniendo 250,000 en cada uno, tienes 1,000,000 de reales protegidos, ganando 110% del CDI. Es casi como tener el Tesoro Selic con rentabilidad adicional. Pero hay una trampa. El FGC tarda hasta 60 días para pagar después de la liquidación del banco. Si necesitas ese dinero mañana y el banco acaba de quebrar, vas a esperar. Por eso los CDBs funcionan para parte de la cartera de mediano plazo, no para reserva de emergencia inmediata. La estructura correcta para un jubilado con 500,000 reales es algo como esto: 100,000 en Tesoro Selic para emergencias, 200,000 en CDBs distribuidos en 2 bancos, 200,000 en Tesoro y PCA, más vencimiento 2035. Esa combinación te da liquidez inmediata, rentabilidad competitiva y protección inflacionaria de largo plazo. En 1994, Brasil vivió el Plan Real. La inflación pasó de 2,700% anual en 1993 a 22% en 1995. Quien tenía dinero en ahorros tradicionales con corrección mensual vio su poder adquisitivo estabilizarse de repente. Pero quien no movió nada después de la estabilización perdió la oportunidad de capturar tasas reales positivas por primera vez en décadas. Las tasas de interés reales en Brasil entre 1995 y 2000 llegaron a ser de las más altas del mundo. Un CDB pagaba 20% anual con inflación del 6%, 14% real. En 10 años, 100,000 reales se convertían en 368,000 reales en poder adquisitivo real. Pero la mayoría de los brasileños no salió de la ahorros. Tenían miedo de bancos después de décadas de confiscaciones y planes económicos fallidos. Ese miedo les costó el equivalente a 268,000 reales por cada 100,000 que tenían, o 15 años de jubilación del INSS. El miedo sin base matemática destruye riqueza tanto como la codicia. Ahora, te voy a mostrar algo que pocos jubilados brasileños conocen: letras de crédito inmobiliario y letras de crédito del agronegocio, LCIs y LCAs. Estos instrumentos son emitidos por bancos para financiar crédito inmobiliario y rural. La diferencia brutal con los CDBs es que las LCIs y LCAs son exentas de impuesto de renta, 0 IR. Si una LCI paga 90% del CDI, eso equivale a 9,67% anual, con Selic en 10,75. Pero como no pagas IR, tu rentabilidad líquida es esos 9,67 completos. Un CDB
que paga 110% del CDI, te da 11,825 bruto, pero después de IR del 15% en largo plazo te quedan 10,05 líquido. La LCI al 90% te da menos bruto, pero casi lo mismo líquido. Y si la LCI paga 100% del CDI, ganas más líquido que un CDB a 110%. La trampa de las LCIs y LCAs está en la liquidez. La mayoría tiene plazo mínimo de 90 días sin posibilidad de rescate anticipado. Si compras una LCI hoy y tu hijo necesita dinero en 60 días, no puedes sacar. Tienes que esperar los 90 días completos. Por eso las LCIs y LCAs no sirven para reserva de emergencia, sirven para la parte de tu cartera que no vas a tocar en los próximos 6 a 12 meses. Un jubilado con 800,000 reales podría estructurar algo así: 100,000 en Tesoro Selic, 300,000 en LCIs y LCAs distribuidas en 3 bancos con FGC, 400,000 en Tesoro IPCA más largo plazo. Esa estructura combina liquidez inmediata, exención fiscal en mediano plazo y protección inflacionaria en largo plazo. Pero requiere disciplina mental. Requiere no mezclar los 3 bolsillos. La mayoría mezcla todo y termina rescatando el IPCA más cuando necesita liquidez, perdiendo justamente la protección que buscaba. Ahora voy a hablarte del cuarto instrumento, y este es el más malentendido de Brasil: Previdencia Privada, PGBL y VGBL. Estos planes privados de jubilación tienen una característica que cambia todo para quienes declaran impuesto de renta por el modelo completo. El PGBL te permite deducir hasta 12% de tu renta bruta anual de la base de cálculo del IR. Si ganas 200,000 reales al año y aportas 24,000 a un PGBL, reduces tu base imponible a 176,000. Con alícuota marginal del 27,5%, ahorras 6,600 de impuesto en el año. Esos 6,600 son un retorno inmediato del 27,5% sobre tu aporte, antes de que el dinero rinda cualquier cosa. Eso no es beneficio fiscal, es matemática directa. Pero aquí viene la parte que nadie explica bien. Cuando rescatas el PGBL en la jubilación, pagas IR sobre el total, sobre aporte más rentabilidad. Si aportaste 24,000 que te ahorraron 6,600 de impuesto, y esos 24,000 crecieron a 100,000 en 30 años, vas a pagar IR sobre esos 100,000 completos. Con tabla regresiva de largo plazo, después de 10 años, pagas 10%. 10,000 de impuestos sobre 100,000, te quedan 90,000 líquidos. Pero en el momento del aporte ahorraste 6,600. Sumando todo, el beneficio neto es complejo y depende de tu alícuota marginal en el aporte versus tu alícuota en el rescate. Si aportas con alícuota del 27,5 y rescatas con 10% de tabla regresiva, ganas 17,5 puntos de diferencia. Si aportas con alícuota del 27,5 y rescatas con 27,5 porque tu renta en la jubilación es alta, no ganas nada. Solo diferiste impuesto. El VGBL funciona diferente. No permite deducción en el aporte, pero en el rescate pagas IR solo sobre la rentabilidad, no sobre el total. Si aportaste 24,000 que crecieron a 100,000, pagas IR sobre los 76,000 de ganancia. Con tabla regresiva del 10% después de 10 años, pagas 7,600. Te quedan 92,400 líquidos. Compara eso con el PGBL, donde te quedaban 90,000. El VGBL te dejó 2,400 más, pero el PGBL te ahorró 6,600 en el año del aporte. Neto, el PGBL ganó 4,200. Por eso el PGBL solo funciona para quien declara IR completo con alícuota marginal alta. Si declaras simplificado o exento, el PGBL es un error, usas VGBL. En 2005, Warren y yo estructuramos la estrategia de Berkshire para los próximos 20 años.
Decidimos que no pagaríamos dividendos. Cero. Todo el cash flow se reinvertiría dentro de la compañía. ¿Por qué? Porque si Berkshire pagaba dividendos, los accionistas pagaban impuesto inmediato. Si reinvertíamos, el accionista solo pagaba impuesto cuando vendiera las acciones, tal vez décadas después. Esa diferencia de timing del impuesto permitía que el dinero creciera sin fricción fiscal durante 30 o 40 años. Es el mismo principio del PGBL y BGBL. Diferir impuesto no es evadir. Es dejar que el dinero crezca sin que el gobierno saque una tajada cada año. Esa diferencia compuesta en 30 años puede duplicar tu resultado final. Pero aquí viene algo que cambia todo en 2026. Desde enero de 2026, la regulación brasileña permite que planes de previdencia privada inviertan hasta 20% en activos internacionales. Eso significa que tu PGBL o OBGBL puede tener exposición a acciones americanas, bonos alemanes, REITs internacionales. Antes estabas limitado a Brasil. Ahora puedes diversificar riesgo país, y eso no es trivial para un jubilado brasileño. Brasil ha tenido 7 recesiones desde 1980. Argentina colapsó 5 veces. Venezuela desapareció. Tener 20% de tu jubilación expuesta a economías estables como Estados Unidos, Alemania o Suiza reduce el riesgo de que un colapso político en Brasil destruya tu poder adquisitivo en un mes. En 2015, el real brasileño cayó 47% contra el dólar en 12 meses. Si tenías 100% en reales, perdiste 47% de poder adquisitivo internacional. Si tenías 20% en dólares, perdiste solo 37,6%. 10 puntos de diferencia. En 1.000.000 de reales, eso es 100.000 reales de poder adquisitivo preservado. La pregunta es si vale la pena pagar las tasas de administración de los planes de previdencia. Algunos cobran 2% al año. Eso significa que si tu cartera rinde 10% bruto, te quedan 8% líquido. En 30 años, la diferencia entre 10% y 8% compuestos es brutal. 100.000 reales a 10% se convierten en 1.748.000. A 8% se convierten en 1.006.000. Perdiste 742.000 por pagar 2 puntos anuales de tasa. Eso es más de 7 veces tu inversión inicial evaporado en fees. Por eso solo usas previdencia privada si las ventajas fiscales superan las tasas de administración. Si tu alicuota marginal es 27,5% y la tasa de administración es 0,5%, vale. Si tu alicuota es 15% y la tasa es 2%, pierdes. Ahora llegamos al quinto instrumento, y este es el que más confusión genera en jubilados brasileños. Fondos inmobiliarios. FIIs. Estos fondos compran propiedades comerciales, edificios de oficinas, galpones logísticos, shopping centers. Tú compras cuotas del fondo en la bolsa, el fondo cobra alquileres, distribuye el 95% de esos alquileres a los cotistas cada mes. Esos dividendos son exentos de impuesto de renta para personas físicas. Si un FII te paga 1.000 reales de dividendo mensual, recibes 1.000 reales líquidos. Cero retención. Esa exención cambia completamente la ecuación de rentabilidad. Imagina un FIIA que cotiza a 100 reales la cuota y paga un real de dividendo mensual. Eso es 12 reales anuales, 12% de dividend yield, sin impuesto. Un CDB que te dé 12% líquido necesita pagar 14,08 bruto porque vas a perder 15% de IR en largo plazo. El FII ya te da los 12 líquidos, pero hay trampa. El precio de la cuota fluctúa. Si el mercado cae, tu cuota que valía 100 puede caer a 80. Perdiste 20% de capital. Aunque sigas recibiendo los 12 reales anuales de dividendo, tu patrimonio nominal cayó. Ahí es donde la mayoría entra en pánico. Venden en 80, pierden 20 reales y dejan de recibir los 12 anuales de dividendo
que seguirían llegando. En 2008, durante la crisis financiera global, los REITs americanos cayeron 70% en 6 meses. La mayoría vendió. Warren y yo compramos. ¿Por qué? Porque los edificios seguían ahí. Los inquilinos seguían pagando alquiler. El dividend yield en precio colapsado era del 15% anual. Eso es rentabilidad brutal para activos tangibles con flujo de caja recurrente. 3 años después, los REITs habían recuperado todo lo perdido y seguían pagando dividendos. Quien compró en 2008 y aguantó, triplicó su dinero en 4 años. Quien vendió en pánico, perdió 70% y nunca recuperó. Esa es la diferencia entre entender volatilidad y entender riesgo. Volatilidad es el precio que se mueve. Riesgo es el negocio que quiebra. Los REITs tenían volatilidad, no tenían riesgo de quiebra. La mayoría no vio la diferencia. En Brasil, un jubilado con 500,000 reales podría estructurar algo así, 150,000 en FIIs diversificados entre logística, sale, leaseback y build to suit. Estos tipos de FIIs tienen contratos de alquiler largos con empresas sólidas. Un contrato build to suit puede ser de 20 años con alquiler indexado a inflación. Eso significa flujo de caja previsible durante 2 décadas. Sale leaseback es cuando una empresa vende su sede al FIIOC y alquila de vuelta. La empresa necesita el inmueble para operar, no va a dejar de pagar alquiler. Esos fees pagan dividend yield entre 8 y 10% anual histórico. Con 150,000 invertidos a 9%, recibes 13,500 reales anuales líquidos o 1,125 reales mensuales, sin impuesto. Eso complementa tu jubilación del INSS sin tocar tu capital. Pero aquí viene algo que cambia todo el análisis de fees. Desde 2015, Brasil ha tenido una transformación brutal en infraestructura logística. El crecimiento del e-commerce disparó la demanda por galpones de distribución. Fees logísticos como XPLG11, BTLG11, BILG11 tuvieron valorización de patrimonio del 60 al 80% entre 2019 y 2025, pero no fue especulación. Fue aumento real del valor de los inmuebles porque la demanda por logística creció 30% anual durante 6 años. Quien compró cuotas en 2019 a 50 reales ganó valorización más dividendos. En 2025, esas cuotas valen 90 reales y siguen pagando dividend yield del 8% sobre precio de compra. Si compraste 100,000 reales en 2019, hoy tienes 180,000 en valor de cuota, más 48,000 en dividendos acumulados. Total, 228,000. Más que duplicaste en 6 años. Todo exento de IR en los dividendos. La trampa de los fees está en la liquidez. Algunos fees negocian apenas 5,000 reales por día en la bolsa. Si tienes 100,000 reales en ese fee y necesitas vender todo mañana, vas a mover el precio contra ti mismo. Puedes perder 5 o 10% solo por falta de compradores. Por eso los FIs sirven para la parte de tu cartera que no necesitas tocar en los próximos 2 a 5 años. No sirven para reserva de emergencia. Si un jubilado mezcla todo y pone su reserva de emergencia en FIIs y líquidos, el día que su esposa tiene un ACV y necesita 50,000 reales urgente, va a descubrir que no puede vender sin perder. Esa confusión entre liquidez y rentabilidad mata carteras. Ahora déjame mostrarte algo que nadie calcula: la correlación entre estos 5 instrumentos durante crisis. En marzo de 2020, cuando el COVID colapsó mercados, pasó esto. Tesouro Selic se mantuvo estable, subió 0,2%. Tesouro IPCA más cayó 17% en precio de mercado, porque las tasas futuras subieron. CDBs se mantuvieron estables porque no tienen marcación diaria. LCIs y LCAs igual. Previdencia privada cayó 12% promedio porque la mayoría está invertida en renta variable. FIIs
cayeron 38% en 30 días. Si tenías 100% en FIIs, tu patrimonio cayó casi 40% en un mes. Si tenías 50% en Tesoro Selic y 50% en FIIs, caíste solo 19%. La diversificación no es teoría, es matemática que te salva cuando todo colapsa. Quien estaba diversificado en marzo de 2020 durmió incómodo, pero no entró en pánico. Quien estaba concentrado vendió en el fondo y perdió para siempre. La estructura correcta para un jubilado brasileño en 2026 con $1 millón podría verse así: 150,000 en Tesouro Selic para emergencias y oportunidades, 200,000 en LCIs y LCAs distribuidas en 4 bancos, 300,000 en Tesouro IPCA más vencimiento 2035 a 2040, 200,000 en previdencia privada con exposición internacional del 20%, 150,000 en FIIs logísticos y Build to Suit. Esa estructura te da liquidez inmediata del 15%, exención fiscal en 20%, protección inflacionaria en 30%, diversificación internacional en 20%, flujo de caja recurrente en 15%. Pero requiere disciplina brutal, requiere no mezclar los bolsillos, requiere no vender el IPCA más cuando cae, requiere no entrar en pánico cuando los FIIs colapsan. Requiere entender que volatilidad no es riesgo. En 1974 vi a mi padre perder 40% de su patrimonio en bonos prefijados durante la inflación americana. En 2001 vi a argentinos perder todo en el corralito. En 2008 vi a americanos perder sus casas. En 2015 vi a brasileños perder la mitad de su poder adquisitivo internacional. En 2020 vi a jubilados españoles vender acciones en el fondo del COVID. 4 generaciones, mismo error. Confundir precio con valor. Confundir volatilidad con riesgo. Confundir pánico con prudencia. Los que sobrevivieron y prosperaron en cada crisis tenían algo en común: estructura clara, diversificación matemática, disciplina emocional y entendimiento brutal de que el mercado te va a castigar por confundir tus miedos con realidad. La pregunta que nunca nadie hace es: ¿cuánto tiempo tienes que esperar para que estos 5 instrumentos superen la simple ahorros bancaria después de impuestos e inflación? Ya te mostré parte de la respuesta, pero déjame detallarlo con más brutalidad. Un jubilado de 65 años que vive hasta 85 tiene 20 años por delante. Si pone $500,000 en ahorros tradicionales al 0,5% anual, en 20 años tiene 552,000 nominales. Con inflación del 5% anual compuesta, eso equivale a $208,000 de poder adquisitivo hoy. Perdió $292,000 reales. Ahora, pone esos mismos 500,000 en la estructura que describí. 150,000 en Selic al 10%, 200,000 en IPCA más a inflación más 5%, 200,000 en fees al 8% de dividend yield, sin contar valorización de fees. En 20 años, el Selic genera 1,009,000. El IPC más genera 530,000 en poder adquisitivo real. Los fees generan 320,000 en dividendos acumulados más el capital original. Total, 2,359,000 nominales. Ajustados por inflación, eso equivale a $890,000 de poder adquisitivo actual. Casi duplicaste tu dinero real. El de ahorros lo redujo a menos de la mitad. La diferencia entre esas dos decisiones es $1,164,000. O 23 años de jubilación del INSS. 23 años de tu vida que aparecen o desaparecen dependiendo de dónde pusiste el dinero en 2026. Pero hay un enemigo invisible que destruye estas cuentas si no lo controlas: el rescate anticipado.
La mayoría de los jubilados brasileños estructura bien, divide entre Selic, IPSA, FAIS, y después rompe todo en el primer susto. El nieto necesita dinero, el auto se rompe, el techo gotea, la inflación sube y rescatan el IPCA más perdiendo en marcación a mercado. Rescatan FIS cuando están cayendo. Rescatan previdencia antes de la tabla regresiva óptima. Cada rescate anticipado te cuesta el equivalente a 2 a 5 años de rentabilidad perdida. Si rescatas 100,000 de un IPCA más, que pagaría 5,8% real durante 10 años más, perdiste el equivalente a 76,000 reales de poder adquisitivo futuro. Esos 76,000 desaparecen del futuro para pagar un problema del presente, y el presente siempre tiene problemas. Siempre va a haber un nieto, un auto, un techo. Por eso la reserva de emergencia en Tesoro Selic es sagrada. Esos 150,000 no son para rentabilidad, son para que no toques el resto. Son tu seguro contra la estupidez de rescatar mal. En Berkshire Hathaway tenemos una regla desde 1985. Mantenemos mínimo 20,000 millones de dólares en efectivo siempre. Pase lo que pase. Aunque veamos oportunidades increíbles, aunque el mercado suba 50%. 20,000 millones no se tocan. ¿Por qué? Porque en 2008, cuando el mercado colapsó, fuimos uno de los pocos con cash para comprar. Compramos acciones de Goldman Sachs, compramos Harley Davidson, compramos participaciones en empresas que estaban desesperadas. Ganamos miles de millones porque teníamos efectivo cuando nadie más lo tenía. Si hubiéramos invertido esos 20,000 millones en 2007, para no dejar nada ocioso, en 2008 habríamos sido espectadores. La liquidez no es costo, es opcionalidad. Es la diferencia entre sobrevivir crisis y aprovecharlas. Por eso un jubilado con 1,000,000 de reales debe tener mínimo 150,000 en Selic siempre. No para rentabilidad, para poder actuar cuando otros están paralizados. Ahora te voy a hacer una pregunta incómoda. Si sabes que el Tesoro Selic combate inflación con liquidez diaria, si sabes que el IPCA más te protege contra inflación de largo plazo, si sabes que las LCIs y LCAs te eximen de impuesto, si sabes que los FIIs te pagan dividendos sin retención, si sabes que diversificar reduce riesgo sin reducir rentabilidad promedio. Si sabes todo esto, ¿por qué tu dinero todavía está en ahorros perdiendo 5% real al año? La respuesta no está en los números, está en tu cabeza. Es miedo disfrazado de prudencia, es pereza disfrazada de cautela, es la ilusión de que no hacer nada es la decisión más segura. Pero no hacer nada cuando la inflación ronda el 5 al 6% anual es la decisión más peligrosa que existe. Estás eligiendo perder. Estás firmando un contrato en el que entregas 5% de tu patrimonio al año a cambio de comodidad psicológica. En 20 años, ese contrato te cuesta el 64% de tu poder adquisitivo, o 30 millones de células en tu cuerpo, que murieron por desnutrición que no tenías que enfrentar. Déjame mostrarte algo más brutal. El costo de oportunidad de la ignorancia financiera medido en años de vida. Un jubilado promedio en Brasil recibe 2,000 reales mensuales del INSS, 24,000 anuales. Si ese jubilado tenía 200,000 reales ahorrados y los dejó en cuenta corriente durante 10 años, perdió el equivalente a 84,000 reales de poder adquisitivo, como calculamos antes. 84,000 divididos por 24,000 anuales son 3,5 años. Ese jubilado perdió 3 años y medio de vida financiera por no mover su dinero. Si vive hasta 85, en realidad, vivirá financieramente hasta 81,5. Los otros 3,5 años los regaló a la inflación. Ahora imagina que hubiera estructurado bien y hubiera ganado 117,000 reales en esos 10 años. 117,000 divididos por 24,000
Son 4,8 años. Ganó casi 5 años de vida financiera. La diferencia entre ambos escenarios es 8,3 años. 8 años de tu vida que existen o no existen dependiendo de dónde pusiste el dinero hoy. La mayoría lee esto y no actúa. Llegan hasta aquí, entienden los números, ven la matemática, asienten con la cabeza y vuelven a guardar dinero en ahorros. ¿Por qué? Porque entender no es suficiente. La brecha entre saber y hacer es donde muere la riqueza. En 1973, mi padre me explicó los intereses compuestos. Yo tenía 19 años. Entendí perfectamente. Y tardé 7 años en empezar a invertir seriamente. Esos 7 años me costaron el equivalente a 30% de mi patrimonio final. Si hubiera empezado a los 19 en lugar de a los 26, hoy tendría 30% más de lo que tengo. Esa dilación de 7 años es una de mis mayores estupideces financieras. No fue falta de conocimiento, fue falta de acción. Fue creer que entender era suficiente. No lo es, nunca lo es. Ahora en 2026, un jubilado brasileño enfrenta algo que no existía en 1973. Acceso instantáneo. En 1973, para comprar un bono tenías que ir a un banco, hablar con un gerente, firmar papeles, esperar días. Hoy abres el sitio del Tesoro Directo desde tu celular. Registras tu CPF, transfieres dinero, compras un título, 3 pasos, 10 minutos. La fricción tecnológica desapareció y, sin embargo, la fricción psicológica sigue intacta. La mayoría todavía no actúa, no porque sea difícil, porque requiere 15 minutos de incomodidad digital. Prefieren perder 5% real al año para siempre a cambio de evitar 15 minutos de incomodidad hoy. Esa es la ecuación más estúpida que existe en finanzas personales, y 92% de los brasileños la elige. Te voy a decir algo que va a sonar duro, pero es verdad matemática. Si tienes más de 65 años y tu dinero está en ahorros o cuenta corriente, cada mes que pasa sin moverte te cuesta el equivalente a una semana de comida en el futuro. Si tienes 500,000 reales perdiendo 5% real al año, eso es 25,000 reales de poder adquisitivo evaporado anualmente. 25,000 divididos por 12 meses son 2,083 reales mensuales. 2,083 divididos por 4 semanas son 520 reales semanales. Estás quemando 520 reales de comida futura cada semana que tu dinero está parado. En un año son 26,960 reales. Suficiente para comprar comida para 2 personas durante un año completo en Brasil. Estás literalmente eligiendo pasar hambre en el futuro para evitar actuar hoy. La pregunta final es si vale la pena empezar tarde. Si tienes 70 años, ¿vale la pena estructurar tu cartera ahora? La respuesta matemática es brutal. Si vives hasta 85, tienes 15 años por delante. 100,000 reales en ahorros al 0,5% generan 107,700 nominales en 15 años. Con inflación del 5%, eso equivale a 51,600 reales de poder adquisitivo. Perdiste casi la mitad. Ahora, 100,000 en Tesoro Selic al 10% generan 417,000 nominales. Ajustados por inflación, eso es 200,000 de poder adquisitivo real. Duplicaste tu dinero real. La diferencia entre ambos es 148,400 reales, o 7 años de jubilación del INSS. Incluso empezando a los 70, la diferencia entre actuar y no actuar es 7 años de vida financiera. No es tarde. Nunca es tarde mientras estés vivo. Lo único tarde es cuando estás muerto y tu familia descubre que dejaste todo en ahorros perdiendo contra inflación. En 1987 tuve una conversación con un ingeniero jubilado en Omaha. Tenía 74 años. Me preguntó si todavía tenía sentido invertir. Le pregunté cuántos años esperaba vivir.
Dijo que su padre vivió hasta 92. Le dije que tenía 18 años de inversión por delante, más que muchos jóvenes que arrancan a los 30 y paran a los 45 por impaciencia. Empezó a invertir a los 74, murió a los 90. En 16 años multiplicó su patrimonio por 3 en términos reales. Sus nietos recibieron una herencia que les cambió la vida. Todo porque un hombre de 74 tuvo el coraje de admitir que había estado equivocado durante 50 años y decidió actuar. No era tarde. Nunca es tarde. Es tarde solo cuando decides que es tarde. Ahora te hago la pregunta que no puedes esquivar. ¿Terminaste de leer esto? ¿Entendiste los 5 instrumentos? ¿Viste la matemática? ¿Calculaste tu pérdida actual? ¿Sabes exactamente cuánto estás perdiendo cada mes que no actúas? Y en 3 días, esto va a ser solo otro artículo que leíste. Vas a volver a tu vida, vas a postergar, vas a decir mañana, y mañana vas a decir la próxima semana, y la próxima semana vas a decir el próximo mes. Y en un año vas a estar exactamente en el mismo lugar, con 5% menos de poder adquisitivo, 25,000 reales evaporados, una semana de comida quemada cada mes. Esa es la realidad del 92%. Lee, entiende, no actúa, pierde, repite. Pero hay un 2% que hace diferente. Termina de leer esto, abre otra pestaña, entra al Tesoro Directo, registra CPF, transfiere dinero, compra primer título, todo en menos de 30 minutos. No es coraje, es simplemente no ser estúpido. Es entender que la estupidez más cara en finanzas no es perder dinero en una inversión mala, es no hacer nada mientras la inflación te devora. Esa estupidez pasiva es la más destructiva porque no duele, no ves sangre, no ves pérdida, solo ves el mismo número en tu cuenta bancaria, pero ese número vale menos cada mes, y en 15 años vale la mitad. Y nadie te avisó, excepto que te estoy avisando ahora. Y en 3 días vas a haber olvidado esta conversación, y en un año vas a lamentar no haber actuado. Y yo voy a seguir muerto sin importarme. Pero tú vas a estar vivo con la mitad de tu poder adquisitivo destruido por pura pereza disfrazada de prudencia. La elección es binaria. Actúas en las próximas 72 horas o nunca actúas. La experiencia me enseñó que quien no actúa en 72 horas después de entender algo así, nunca actúa. La ventana se cierra, la inercia gana. El miedo se disfraza de racionalidad, y la persona vuelve a su zona de comodidad, aunque esa zona lo esté matando financieramente. Así que aquí está la última pregunta, no la que te hago yo. La que te vas a hacer dentro de 10 años cuando estés comiendo arroz con frijoles mientras tus vecinos que actuaron hoy comen carne. La pregunta es simple. ¿Por qué no moví mi dinero cuando sabía exactamente qué hacer? Y la respuesta va a ser igualmente simple, porque la brecha entre saber y hacer es donde muere la riqueza. Y yo decidí morir del lado equivocado de esa brecha. A mis 99 años ya no me importa si actúas o no. Mi trabajo es mostrar la matemática. Tu trabajo es elegir si la obedeces o la ignoras. Ambas son decisiones. Ambas tienen consecuencias, solo que una tiene consecuencias que ves en 10 años. La otra tiene consecuencias que ves mañana cuando tu cuenta sigue igual, y eso te da falsa sensación de seguridad. Pero el tiempo no negocia, la inflación no descansa, y los números no mienten. Nunca mienten, ni siquiera para hacerte sentir mejor. Déjame mostrarte ahora algo que cambia radicalmente el análisis para jubilados que todavía tienen ingresos activos, porque no todos los jubilados están completamente retirados. Algunos siguen trabajando part-time, algunos tienen negocios pequeños, algunos reciben honorarios por consultoría, y esos ingresos activos abren una puerta que los jubilados sin ingresos no tienen, la puerta de los aportes continuos. Si tienes 65 años, recibes 3,000 reales de INSS o ANDERES y generas 2,000 reales adicionales mensuales trabajando medio tiempo, esos 2,000 no son para gastos,
son para inversión pura, porque tus gastos ya están cubiertos por el INSS. Esos 24,000 reales anuales de trabajo medio tiempo pueden transformar completamente tu situación en 10 años. Imagina que aportas esos 2,000 mensuales al Tesoro Selic durante 10 años, con rentabilidad promedio del 10% anual. Después de 10 años, no tienes 240,000, tienes 384,000. La diferencia son 144,000 generados puramente por intereses compuestos sobre aportes regulares. Ahora compara eso con dejar esos 2,000 en cuenta corriente cada mes. En 10 años tienes 240,000 nominales, que valen 143,000 en poder adquisitivo real. Perdiste 97,000. La brecha entre invertir esos ingresos activos y no hacerlo es 481,000 reales de diferencia total, o 20 años de jubilación del INSS. 20 años de tu vida que se materializan o desaparecen dependiendo de si inviertes ingresos activos marginales o los dejas pudrir en cuenta corriente. Pero aquí hay una trampa psicológica que destruye esta estrategia antes de que empiece. La mayoría de los jubilados que generan ingresos adicionales los gastan en mejoras de lifestyle, un restaurante mejor, un auto más nuevo, viajes más frecuentes, regalos más caros para nietos. Justifican el gasto diciendo que trabajaron toda la vida y merecen disfrutar, y tienen razón, merecen disfrutar. Pero la matemática no negocia con merecimiento. Si gastas esos 2,000 mensuales adicionales en lifestyle, en 10 años tuviste mejor vida durante 10 años. Si inviertes esos 2,000, en 10 años tienes 384,000. Que generan 38,400 anuales al 10%. Eso es 3,200 mensuales de ingreso pasivo perpetuo. Ahora puedes mejorar tu lifestyle para siempre sin tocar capital. La diferencia entre gratificación inmediata y gratificación diferida es la diferencia entre vivir mejor 10 años y vivir mejor 30 años. Ambas son decisiones racionales, solo que una es matemáticamente superior. En 1962, Warren me contó que su padre le había enseñado algo brutal. Le dijo que cada dólar que gastas antes de los 30 te cuesta $10 a los 60, porque ese dólar invertido a los 20, con retorno del 8% durante 40 años, se convierte en $21,72. Gástalo en café a los 20 y pierdes $20 de poder adquisitivo a los 60. Warren vivió esa lección tan religiosamente que durante años manejó un auto de 1958 cuando ya era millonario. No porque fuera tacaño, porque entendía el costo de oportunidad. Cada dólar gastado en auto nuevo era un dólar que no estaba trabajando en Berkshire generando 15% anual. En 30 años, ese dólar habría generado $66. El auto nuevo le costaba 66 veces su precio en patrimonio futuro. Por eso manejó ese cacharro hasta que la puerta, literalmente, se cayó. Ahora aplica eso a un jubilado de 65. Cada 1,000 reales gastados en lifestyle hoy te cuestan 2,500 reales de poder adquisitivo a los 80 si hubieras invertido al 10% durante 15 años. No estoy diciendo que no gastes. Estoy diciendo que entiendas el costo real. Un viaje de 5,000 reales hoy te cuesta 12,500 de patrimonio futuro. Puede valer la pena. Los recuerdos tienen valor. Pero la mayoría no hace el cálculo. Gastan sin entender que están quemando 2,5 veces el valor nominal en patrimonio futuro. Y después se quejan de que no tienen suficiente dinero a los 80. Claro que no tienen. Lo quemaron en viajes a los 65 sin calcular el costo compuesto. Ahora déjame mostrarte algo que pocos entienden sobre la secuencia de retornos. Este concepto destruye carteras de jubilados más que cualquier otro. Imagina 2 jubilados. Ambos tienen 500,000 reales invertidos. Ambos retiran 30,000 anuales para gastos. Ambos experimentan los mismos retornos durante 20 años. Pero en orden inverso.
Jubilado A experimenta crash del 30% en año 1, luego crece 15% anual durante 19 años. Jubilado B crece 15% anual durante 19 años, luego crash del 30% en año 20. Ambos tuvieron los mismos retornos, pero jubilado A quiebra en año 17. Jubilado B termina con 1.200.000. ¿Por qué? Porque el crash en año 1 destruye capital justo cuando estás retirando. Retiras 30.000 de un portafolio que acaba de caer a 350.000. Eso es 8,5% de retiro sobre capital disminuido. Tu portafolio nunca se recupera porque estás sacando demasiado durante la fase baja. Jubilado B experimenta el crash después de 19 años de crecimiento. Su portafolio ya creció tanto que el crash del 30% lo duele, pero no lo mata. Esa es la secuencia de retornos. El timing de las pérdidas importa más que las pérdidas mismas cuando estás retirando capital. Por eso, un jubilado necesita reserva de emergencia sagrada en Tesoro Selic. Si el mercado cae 30% en año 1 de tu jubilación y necesitas 30.000 para vivir, no lo sacas del portafolio colapsado. Lo sacas de la reserva Selic. Dejas que el portafolio se recupere sin la presión de retiros durante la caída. Esa reserva de emergencia no es para rentabilidad. Es para evitar que la secuencia de retornos te destruya. Es la diferencia entre quebrar en año 17 y terminar con 1.200.000 en año 20. Warren y yo mantuvimos 20.000 millones en cash durante todo 2007 justamente por esto. Sabíamos que algo iba a colapsar. No sabíamos cuándo, pero cuando colapsó en 2008, no tuvimos que vender nada. Compramos. Esa opcionalidad nos ganó más dinero que cualquier inversión activa en los 3 años anteriores. Ahora te voy a mostrar un error que cometen jubilados con previdencia privada que les cuesta el equivalente a 3 a 5 años de vida financiera. La mayoría rescata previdencia como suma única al jubilarse, piden rescate total, reciben el dinero, pagan impuestos sobre el total y después invierten ese dinero en algún otro lugar. Error brutal. Si tienes 500.000 reales en PGBL acumulados durante 20 años y rescatas todo hoy con tabla regresiva del 10%, pagas 50.000 de IR. Te quedan 450.000 líquidos. Ahora compara con dejar ese dinero en la previdencia y retirar solo lo necesario mensualmente. Retiras 3.000 mensuales, 36.000 anuales, pagas 10% de IR sobre esos 36.000, 3.600 anuales. Pero el resto del capital sigue creciendo dentro del plan sin tributación durante el crecimiento. En 15 años de retiros de 36.000 anuales, habrás retirado 540.000 nominales. Pagaste 54.000 de IR total, pero durante esos 15 años, el capital que no retiraste siguió creciendo al 8% anual dentro del plan. El saldo remanente después de 15 años es aproximadamente 390.000. Total líquido retirado más remanente es 886.000. En el escenario de rescate único, tenías 450.000 que invertiste fuera al 8% durante 15 años. Eso genera 1.419.000 nominales. Pero pagaste IR anual sobre rentabilidad fuera de la previdencia. Después de IR del 15% sobre ganancias, te quedan 1.174.000. La diferencia no es enorme, pero el escenario de retiros programados te da más flexibilidad. Puedes ajustar retiros según necesidad. Puedes dejar más capital creciendo sin tributar si no necesitas todo. El rescate único te obliga a tributar sobre todo ahora. Pierdas esa flexibilidad. En 2003, Berkshire enfrentó una decisión similar con impuestos diferidos en nuestras subsidiarias de seguros. Podíamos liquidar posiciones y pagar impuestos inmediatos sobre ganancias acumuladas, o mantener posiciones y diferir impuestos. Diferimos, no porque evadimos, porque el timing del impuesto importa. Pagar impuesto hoy sobre 100 millones
nos cuesta 27 millones inmediatos. Diferir ese impuesto 10 años nos permite que esos 27 millones trabajen al 9% durante una década, convirtiéndose en 63 millones. Después pagamos 27 de impuesto y nos quedamos con 36 millones extra que no existirían si hubiéramos pagado en 2003. Esa es la magia del diferimiento fiscal. No es evasión, es optimización temporal de flujos. Y funciona igual para jubilados con previdencia privada. Ahora déjame mostrarte algo sobre FIIs que la mayoría malinterpreta completamente. Los jubilados ven dividend yield del 8 o 9% y asumen que esos dividendos son ganancia pura. Error. Parte de esos dividendos son retorno de capital. Cuando un FII vende un inmueble con ganancia, distribuye esa ganancia como dividendo, pero ese dividendo reduce tu base de costo en la cuota. Si compraste una cuota a 100 reales y recibes 10 reales de dividendo durante un año, donde 3 reales vienen de venta de activo, tu base de costo baja a 97. Cuando vendas esa cuota, vas a pagar impuesto de ganancia de capital sobre la diferencia entre precio de venta y 97, no entre precio de venta y 100. Esa diferencia puede ser brutal en 20 años. Si compraste 100 cuotas a 100 reales cada una, invertiste 10,000. Si durante 20 años recibiste 300 reales por cuota en dividendos, de los cuales 60 reales fueron retorno de capital, tu base de costo bajó a 40 por cuota. Si vendes a 120, tu ganancia tributaria es 80 reales por cuota, no 20. Pagas impuestos sobre 8,000 reales de ganancia en lugar de 2,000. Con IR del 15% sobre gaño de capital, pagas 1,200 en lugar de 300. 900 reales de diferencia por malentender la naturaleza del dividendo. Pero aquí viene algo que cambia todo el análisis. Si nunca vendes las cuotas de FI, nunca pagas ese impuesto de ganancia de capital. Vives de los dividendos perpetuamente, y tus herederos reciben las cuotas con base de costo escalonada al valor de mercado en el momento de tu muerte. Esa es la estrategia Warren y yo usamos con Berkshire. Nunca vendemos. Nunca pagamos impuestos sobre ganancia de capital. El capital crece sin fricción fiscal durante 50 años. Cuando morimos, nuestros herederos reciben acciones con base de costo actualizada. No pagan impuestos sobre las ganancias acumuladas durante nuestras vidas. Esas ganancias desaparecen para fines fiscales. Por eso, nunca vendimos Coca-Cola, aunque se triplicó. Vender nos obligaría a pagar impuestos sobre 2/3 del valor. Mantener nos permite que esos 2/3 sigan trabajando perpetuamente. En 50 años, la diferencia entre vender y mantener es la diferencia entre dejar 300 millones a herederos o dejar 900 millones. Mismo principio aplica a FIIs para jubilados brasileños. Compra. Recibe dividendos. Nunca vendas. Muere con las cuotas. Herederos las reciben con base actualizada. Ganancias acumuladas nunca tributadas. Esa es la optimización fiscal máxima legal dentro del sistema. La pregunta es, ¿qué pasa si necesitas liquidez urgente y solo tienes FIIs? Ahí es donde vuelve la importancia brutal de estructura. Si tienes 600,000 reales y pones todo en FIIs, el día que necesitas 100,000 urgente, vendes FIIs. Pagas impuestos sobre ganancia de capital. Pierdes opcionalidad. Rompes la estrategia de mantener perpetuo. Pero si estructuraste 100,000 en SELIC, 300,000 en IPES y a más, 200,000 en FIIs, cuando necesitas 100,000 urgente, usas el SELIC. Los FIIs quedan intactos, la estrategia de no vender se preserva, la optimización fiscal perpetua sigue funcionando. Por eso la estructura no es opcional. Es la diferencia entre improvisar mal cuando llega crisis y ejecutar el plan diseñado exactamente para esa crisis. En 1999, durante la burbuja de las .com, vi a gente vender posiciones de largo plazo para entrar en tecnología.
Vendieron Coca-Cola, Procter & Gamble, Johnson & Johnson. Pagaron impuestos sobre ganancias acumuladas. Compraron Amazon, Yahoo, Pets.com. Amazon sobrevivió. Yahoo colapsó. Pets quebró en 9 meses. La mayoría perdió 70%, pero además había pagado impuesto al vender las posiciones estables. No solo perdieron capital en tecnología, perdieron el impuesto pagado al salir de posiciones ganadoras. Doble pérdida. Si hubieran mantenido Coca-Cola y comprado tecnología solo con cash nuevo, habrían perdido en tecnología, pero mantenido las posiciones estables. El error no fue comprar tecnología. El error fue vender ganadores para financiar especulación. Warren y yo no vendimos nada, no compramos tecnología, nos llamaron dinosaurios. Berkshire cayó 49%, mientras Nasdaq subía 300%. Parecíamos idiotas. Pero en 2002, Nasdaq había perdido 78%. Berkshire estaba intacta. Los dinosaurios sobrevivieron la extinción porque no vendieron para perseguir modas. Ahora aplica eso a jubilados brasileños en 2026. Hay una moda de criptomonedas, hay una moda de acciones de inteligencia artificial, hay una moda de startups tecnológicas. La tentación es vender posiciones estables en Tesoro, IPCA, más OFIs, sólidos para comprar moda. Algunos van a ganar, la mayoría va a perder, pero todos van a pagar impuesto al vender las posiciones estables, y ese impuesto es costo hundido. Si la apuesta en moda sale mal, no recuperas el impuesto pagado al salir. Por eso la regla es simple. Posiciones ganadoras estables nunca se venden. Especulación solo con cash nuevo que puedes perder sin arruinar estructura. Si tienes 200,000 en FIAs que te pagan dividendos y te ofrecen una oportunidad especulativa en cripto, usas dividendos acumulados para especular. No vendes las cuotas. Los dividendos son flujo. Las cuotas son patrimonio. Flujo se arriesga, patrimonio se preserva. La mayoría confunde los dos y termina arriesgando patrimonio persiguiendo flujo especulativo. Déjame mostrarte ahora algo que cambia todo para jubilados con patrimonio superior a 2 millones de reales. A ese nivel, la estructura correcta incluye algo que los 5 instrumentos básicos no cubren: sucesión patrimonial eficiente. La mayoría de los jubilados brasileños deja herencia directa. Mueren, abren inventario. Herederos pagan ITCMD del 4 al 8%, dependiendo del estado. Esperan meses o años para liquidación. Patrimonio queda congelado. Inversiones pierden oportunidad. Familia discute. Abogados comen porcentaje. En Sao Paulo, ITCMD es 4%. En Río, 8%. Si dejas 2 millones en Sao Paulo, herederos pagan 80,000 de impuesto. En Río, 160,000. Esa diferencia de 80,000 es pura ineficiencia geográfica. Mismo patrimonio, doble impuesto, solo porque moriste en estado equivocado. Ahora existe estructura que optimiza esto legalmente. Holding familiar. Creas empresa. Transfieres patrimonio a la empresa en vida. Das cuotas de la empresa a herederos gradualmente usando límite de donación anual exenta. En la mayoría de los estados, donaciones hasta 100,000 reales anuales por heredero son exentas de ITCMD. Si tienes 3 herederos, puedes transferir 300,000 anuales sin impuesto. En 7 años, transferiste 2.100.000 sin pagar un centavo de impuesto sucesorio. Cuando mueres, la empresa sigue existiendo. No hay inventario. No hay ITCMD adicional, porque el patrimonio ya fue transferido en vida. Herederos ya son dueños de las cuotas. La transición es instantánea, 0 fricción, 0 impuesto adicional, 0 conflicto familiar porque la estructura está clara. Pero la holding tiene otra ventaja que nadie menciona. Permite concentrar patrimonio para negociar mejores condiciones. Si tienes 2 millones fragmentados en 20 inversiones individuales como persona física, eres cliente retail. Te dan tasas retail. Spreads retail. Atención retail.
Si concentras esos 2 millones en holding, negocias como persona jurídica. Bancos privados te ofrecen tasas mejores. CDBs, a 120% del CDI en lugar de 110. LCIs a 105 en lugar de 95. La diferencia parece pequeña, 10 puntos de CDI. Pero en 2 millones durante 15 años, esa diferencia es 430,000 reales adicionales. Casi medio millón ganado solo por negociar como entidad en lugar de individuo. En 1983, Warren reestructuró sus holdings personales bajo Berkshire exactamente por esto. Consolidó poder de negociación, simplificó sucesión, optimizó impuestos. En 2023, cuando finalmente publicó su plan sucesorio, reveló que su patrimonio pasaría a fundación con 0 impuesto federal, porque todo está en estructura corporativa donada. Si hubiera mantenido todo como persona física, sus herederos pagarían 40% de impuesto federal sobre ganancias de capital acumuladas. 40% de 110,000 millones son 44,000 millones para el gobierno. Con la estructura corporativa, 0. 44,000 millones ahorrados legalmente. Esa es la diferencia entre entender estructura y no entenderla. No es evasión, es usar las reglas del juego escritas en el Código Tributario. Ahora, la mayoría de los jubilados brasileños con 2 millones cree que holding es para millonarios con 20 millones. Error. Holding empiezan a hacer sentido matemático desde 1.500.000 reales. Los costos de apertura rondan 5 a 8,000 reales. Costos de mantenimiento anual son 3 a 5,000. En 10 años gastas aproximadamente 58,000 en estructura, pero ahorras el 4 al 8% de ITCMD sobre 2 millones. Eso es 80 a 160,000. Neto positivo de 22 a 102,000 solo en impuesto sucesorio. Sin contar la ventaja de negociación que te genera otros 400,000 en mejores tasas. Total de beneficio en 15 años ronda 500 a 600,000 reales. Costo total de estructura ronda 60,000. Retorno sobre inversión en la estructura es 900%. ¿Por qué nadie hace esto? Porque requiere conversar con abogado tributario. Requiere 30 minutos de incomodidad burocrática inicial. Requiere cambiar cómo piensas sobre patrimonio. La mayoría prefiere pagar 80,000 de impuesto sucesorio a cambio de evitar 30 minutos con abogado tributario. Esa es la decisión más cara que toman en toda su vida financiera.